Buenos días, chicas. En este caso vamos a hablar sobre la elaboración de casos, que es lo que van a experimentar hoy. La elaboración de casos es algo que probablemente cuando estemos, si ustedes como tienen mucho más tiempo en debate, les puede estresar, pero creo que es bueno que puedan aprender como las pautas necesarias para como tener una buena elaboración de casos, ya que más adelante creo que voy a explicar lo que es la lectura de la moción, el entender los verbos de lo que se dice, para como poder tener una buena elaboración de casos y en sí para que puedan ustedes organizarse y ver cómo tener la mejor organización, la organización más eficaz al momento como de poder elaborar casos. Vamos como a hablar de primero lo que es el espíritu de la moción, en sí de qué se va a tratar como todo lo que vas a debatir, después lo que es la construcción de los mismos casos y en sí lo que es el prep time. El prep time es el tiempo de preparación, lo que te hace tomar para hacer tus argumentos, tu status quo, las refutaciones, etcétera, de como la moción que vas a debatir. Bien. Primero, como vamos a hablar sobre el espíritu de la moción, que es el espíritu de la moción, es en sí el tema y el problema del que se va a debatir. En sí es lo que los dos equipos como van a estar discutiendo para ver quién tiene la razón, etcétera. Pero en sí el espíritu de la moción es exactamente el problema y como el tema del que se está hablando. Se identifica primero como en tres partes, lo que es cuál es el tipo de moción que se va a debatir y cómo se aborda. Por ejemplo, las mociones políticas o las mociones de narrativa se debaten de diferente manera porque el verbo y la estructura de la moción es diferente. Eso significa que tienes que debatirlo de diferente manera, ya que necesitas como la problemática es diferente. Segundo, identificar las partes más importantes de la moción, lo que es el verbo, actores y contexto. ¿A qué nos referimos con verbo? Es que, por ejemplo, una moción de esta casa prohibiría los zoológicos. El verbo es prohibiría, así que el espíritu de la moción tiene que ver con lo más importante, que es prohibir, o sea, cerrar, no, yo qué sé. En sí, cuando identificas bastante bien lo que es el verbo, quiénes son los actores, por ejemplo, en este caso, los actores serían los animales del zoológico. Cuando tú necesitas ver cuál es el espíritu de la moción, tienes que leer muy bien la moción. Ustedes cuando estén debatiendo y cuando estén haciendo su prep time, es muy importante que la lean bien porque de repente te puedes confundir, etc. Después en sí, cuál es el problema, cómo era antes y cómo será después de la moción, como plantearte un mundo imaginario donde esté sucediendo la moción y contextualizarte qué sucede antes de esta moción y qué sucede después de esta moción, como las tres cosas más importantes para como identificar lo que es el espíritu de la moción. Después, como lo que había mencionado anteriormente, los tipos de emociones, como recordar bastante bien, porque los tipos de emociones implican la manera en la que vas a debatir como durante todo el debate, ¿no? Primero, lo que son las mociones políticas, se debate una acción de gobierno o se propone como un plano modelo. ¿A qué nos referimos lo que es un plano modelo? Cuando lo escuché por primera vez como si me confundí bastante, pero en sí es una acción que tú de repente como persona o grupo de poder vas a hacer, normalmente que como es el Estado. Por ejemplo, esta casa implantaría de repente un modelo de pago de emisiones de CO2, una vaina así. Es en sí una acción o una norma que significa un cambio bastante brusco donde se sobreentiende que se puede hacer por la misma moción, por el mismo fiat. Es en sí son mociones donde tú tienes que hacer un cambio radical o un cambio como significativo, con un plan que se asume que se puede hacer y en sí tienes que debatir qué tan positivo o qué tan viable es que se haga esta acción, este proyecto, este plan. Así que cuando se dice un plan de gobierno o un modelo, se habla sobre una acción en específica, ¿no? Después las mociones de actor es en sí se debate una situación, siendo tú ese personaje, siendo tú ese actor. Por ejemplo, esta casa como Batman, ¿salvaría al niño o no salvaría al niño? Son en sí mociones que te tienes que plantear tú como ese actor, tú como ese personaje harías algo. Así que en sí tienes que averiguar cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus incentivos, etc. Después, mociones de análisis o valorativas, y es que se debate si algo de lo que se está haciendo o lo que está pasando es correcto o se debería apoyar. Si bien es cierto existen diferentes mociones, no. Lo importante es saber
qué exactamente es lo que se está debatiendo. Normalmente en un debate, en una moción, te dan un problema a resolver, ¿no? Entonces, si yo sé identificar ese problema a resolver, entonces puedo saber de qué se va a debatir y puedo saber qué puede estar en contra o qué puede estar a favor y qué puede estar en contra, ¿no? Entonces, lo bueno es saber cuáles son los tipos de mociones, es que tienes como argumentos ya predefinidos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una moción de actor, por ejemplo, esta casa, como Nicolás Maduro renunciaría a la presidencia. Si yo soy presidente, y no solamente presidente, sino soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ¿por qué renunciaría? ¿Cuáles serían mis incentivos? Pero tendría que pensar, no es que si sería bueno o malo que él renuncie, sino yo como Nicolás Maduro. Esta casa, como Donald Trump, invadiría Venezuela. Si yo fuera Donald Trump, lo haría y tendría que explicar cómo es esa persona Donald Trump, que es presidente de Estados Unidos, qué incentivos tiene, cómo es su comportamiento para hacerlo. Eso es más o menos lo que habla de una moción de actor y uno tiene como ideas prefijadas, ¿no? Y lo mismo pasa con las demás mociones, ¿no? Entonces, pero sí es importante que ustedes sepan cuál es el problema que se va a resolver. Con eso tienen bastante como para poder armar un caso. Ya, aquí vamos a leer una moción para que podamos entender más o menos lo que acabo de explicar. Primero, esta casa reduciría la mayoría de edad en el Perú. Entendemos que el tipo de moción es política porque como les había dicho anteriormente, se entiende que un ente de poder, un grupo de poder que normalmente es el Estado, estaría haciendo como un plan o una acción significativa. En este caso, esta casa reduciría la mayoría de edad, sabiendo que es un plan que va a cambiar algo, que va a ser como una diferencia bastante grande. Se trata sobre una moción política. Entonces se estaría necesitando un plan de gobierno. Algo muy importante es que en las mociones políticas se entiende cuál es la acción, pero tú como de repente Cámara de la Proposición o Cámara de la Oposición tienes que explicar cómo es que se está dando este plan de gobierno. Por ejemplo, tienes que decir cuál de repente sería la mayoría de edad, cómo se está cambiando, cuánta es la diferencia de edad que se está cambiando, o en sí, en qué sentido se está cambiando la mayoría de edad en todos los aspectos, en laboral, en las prisiones, o etcétera, etcétera. Así que cuando te presentan una moción política, tienes que entender tú tienes que hacer entender cómo es que funciona este plan, cómo es que funciona esta medida y en qué sentido va a perjudicar o beneficiar. También cómo se analiza la medida, si es necesario, si es como la mejor solución. El debate estaría tratando de que si esta medida te traería como todos los beneficios que te plantea proposición o todos los prejuicios que te plantearía oposición. Después, como las partes de la moción, como lo que había dicho anteriormente, lo que es el verbo, los actores, el contexto, sabemos que el verbo en sí es reducir. Significa que, o sea, la mayoría ya no son 18 años, sino menos. Después, como los actores en sí, que son las personas, los que ya no son menores a la vista del Estado. Y también como el contexto. Lo que había dicho anteriormente, de repente como los derechos sociales de los menores de edad y la cantidad de delitos cometidos por menores. Como en sí identificar los problemas y el por qué se está como realizando este plan, esta moción, ¿verdad? Después como el antes y el después. En general en todos los debates, en todas las mociones tienes que plantearte un contexto de qué pasa antes y después de la moción. Pero acá es particularmente necesario porque tienes que explicar cómo es que antes y después de esta medida, de este plan de gobierno, se ven tus actores, se ve como tu contexto social, se ve como el mundo que estás creando y el cómo se va a ver afectado, perjudicado o beneficiado. Por ejemplo, antes los menores de edad no pueden trabajar, pero ahora tienen como mucho más derechos, como tienen muchas más posibilidades de ser más formales de repente, como entrar en ese rubro, etcétera, etcétera. Y todo eso se explica diciendo esto es lo que pasa después en mi mundo, después de que sucede la moción, o antes en mi mundo, como para impactar realmente bien los beneficios que trae la misma moción. Después lo que es la construcción de casos y en sí como tienes que hacer un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Un encuadre es en establecer como las condiciones de debate y en sí lo que se va a debatir. Creo que es muy importante que como tengan esto bastante en claro al momento como de empezar los discursos, empezar el debate, porque es necesario para que se dé un debate como mucho más desarrollado. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la moción anterior, tienes que encuadrar qué es lo que sucede en Perú, cuáles son sus problemáticas y para entender mucho mejor lo que se va a debatir. Y en sí,
si nos preguntamos cómo deberíamos encuadrar, tienes que identificar primero cuál es el espíritu de la emoción y después cuál es el problema que se quiere resolver, qué características tienen los actores y en qué términos deben de ser explicados. Es explicar cómo sucede el mundo en esta emoción y cuáles son como los problemas que están sucediendo alrededor y cómo le afectan a las personas, actores o personajes en este mundo. Después es importante dar algunas reservas, que es una reserva, es como anteponerte a escenarios que primero no le favorecen a tu cámara o son como muy injustos, o también contextos que te puede sacar la cámara contraria que puedes refutarlos a como no beneficiarte en ese sentido, ¿no? Así que, por ejemplo, ¿qué debe defender también proposición? ¿Qué debe defender oposición? ¿Y qué es lo que no se va a debatir? Especialmente lo último, emociones que tienen dificultades al momento de identificar el espíritu y la emoción. Es bueno que lo identifiquen bastante bien y eviten como de repente las ramas que se pueden ir, porque al final van a desviar de lo que es el objetivo principal de como de repente la emoción que están debatiendo, ¿verdad? Así que como eso. Esto de aquí se hace precisamente para poder entender de qué trata el debate. Normalmente, si a ti la primera vez que uno debate tiende a decir lo siguiente, ¿no? Esta casa lamenta la humanización de las mascotas. Entonces yo digo, ya, yo lamento la humanización de las mascotas porque creo que es un maltrato, porque les hace daño a los animales, porque se gasta dinero innecesario. Gracias. Y yo no sé realmente a qué se refiere, porque las personas juezas en realidad no saben de qué se trata la humanización de las mascotas. Entonces uno tendría que explicarle a los jueces qué es una humanización de las mascotas. De hecho que lo saben, pero necesitan pues entender para que el debate pueda comprenderse desde ambos lados. Porque yo puedo tener como equipo a favor una idea de qué se trata, ¿no? Esta humanización de las mascotas, y como equipo en contra puedo tener también, el equipo contrario también puede tener una idea que puede ser distinta incluso, ¿no? Porque humanizar a las mascotas quiere decir probablemente ponerles nombres y apellidos, celebrar su cumpleaños, ponerles ropa, qué sé yo, llevarlos al psicólogo, como si fueran seres humanos, ¿no? Y eso puede pensar proposición, pero oposición puede pensar que es como darle derechos muy parecidos a los seres humanos. Quiere decir que les den un buen trato y que los cuiden y que sean responsables con sus mascotas. Y ahí hay una gran diferencia, porque mientras unos hablan de cómo es que a las mascotas las engríen o les dan cuidados excesivos que no son propios de los seres humanos, el otro lado en contra probablemente diga no, lo que pasa es que queremos tratarlos con respeto porque son criaturas vivas, y a eso le llamamos humanizar. Obviamente uno está en un error o no se puede debatir en esas condiciones, por eso es que se encuadra. Mira, aquí hay una imagen de una niña frente a un castillo de arena en la playa con un bote de pintura. Esa es la realidad, pero yo puedo debatir sobre cómo se construyen los castillos de arena por una niña. Yo puedo también debatir sobre si yo fuera una niña, qué tipo de castillo de arena haría. O yo podría debatir también sobre prohibir los cubos de plástico y las palas para construir castillos de arena. O sea, hay tres formas de ver esta realidad, y la moción implica, o el encuadrar significa, ¿qué exactamente vamos a debatir? ¿Vamos a debatir qué vamos a pensar como una niña? ¿Vamos a debatir sobre la construcción de castillos o sobre qué elementos necesitamos para construir un castillo? No vamos a hablar de las tres cosas, vamos a hablar de algo en específico. Y eso es lo que hace el encuadre. El encuadre es determinar exactamente qué es lo que se va a hablar. Y para poder hacer eso necesito saber primero cuál es el problema que quiero yo resolver, ¿no? Eso es básicamente. Vamos a leer la información. Eres una estudiante de una escuela pública peruana con calificaciones por encima del promedio. Dispones del tiempo y los recursos para tener tiempo libre sin afectar tus clases y tareas de la escuela. La moción es: esta casa prefiere disponer todo de su tiempo libre para su formación personal, clases de refuerzo, academias, idiomas, cursos, etc., en vez de actividades de recreación y esparcimiento, viajes, salidas con amistades y familia, leer libros, etc. Primero, aquí la pregunta más importante: ¿qué es lo que se va a debatir? ¿Cuál es el espíritu de la moción? El espíritu de la moción en sí es de discutir cómo se va a utilizar el tiempo libre, ya que si leemos en sí de nuevo la moción, dice prefiere disponer todo su tiempo libre para,
Entonces está hablando sobre en sí de qué manera se va a usar su tiempo libre, si es para como su formación personal o actividades de recreación. Primero, con las preguntas que habíamos visto anteriormente, ¿cuál es el problema que se quiere resolver en la moción? El buen uso del tiempo libre. Se está viendo si se debería priorizar en sí lo que son las actividades de la escuela o las actividades de recreación. Se quiere evaluar si con el tiempo libre se debería ver qué de estas dos actividades se puede realizar. ¿Qué características tiene el actor? Es un estudiante con buenas calificaciones y en sí por la moción se habla sobre cómo se va a beneficiar mucho mejor esta persona, este estudiante. Vemos en sí que a favor va a defender cómo se va a utilizar el tiempo, el tiempo libre se va a utilizar para estudiar mucho más, aprender mucho más, y la oposición estaría defendiendo lo que es el uso del tiempo libre para recrearse. Y en sí, ¿qué es lo que no se va a debatir? No se discutirá si la educación es importante o no. Se asume que en ambas situaciones las decisiones no afectan a sus clases o tareas. Creo que eso es bastante importante, ya que independientemente de la situación, se está hablando sobre el tiempo libre. Así que no se puede plantear situaciones poco favorecidas a la oposición si esta quiere disponer las actividades de recreación, ya que esta no va a afectar a la actividad académica del estudiante. ¿Qué queríamos llegar con este ejemplo? Es que vean exactamente cómo es que se hace un encuadre o un framing, cómo es el proceso de identificar lo que se está hablando de la moción, y aunque muchas veces parezca fácil o parezca demasiado intuitivo, es bueno que vayan practicando. ¿Por qué? Porque de repente hay situaciones en las que lees mal la moción o lees mal el encuadre o saltas una información muy relevante al momento de encuadrar bien, que hace que puedas perder el debate o en sí no entender la moción, que es lo más importante. También al momento de hacer reservas y entender exactamente qué es lo que va a defender cada cámara, y también al momento en el que tú mismo o tú misma evitas hacer un encuadre muy desfavorecedor o evitas encontrar un espíritu de la moción que no va de acuerdo con la misma moción y hace que en sí el tema principal no se pueda debatir. Así que en sí este sería el ejemplo más claro que tú puedes tener al momento de hacer un encuadre, un framing, para entender bastante bien qué es lo que se quiere debatir y cómo se va a debatir. Primero, hay tres partes importantes, que es primero también es la métrica, la carga de prueba y los puntos de choque. Primero, al momento de establecer la métrica, se preguntan en sí los criterios que se necesitan para ver quién gana en este debate, qué es lo que tiene que demostrar, qué es lo más importante en este debate. Después, lo que es la carga de prueba es aquello que el equipo se comprometa a demostrar a lo largo de sus discursos en sí, qué es lo que va a demostrar tu equipo, qué es lo que va a demostrar el equipo contrario y por qué lo que tú estás demostrando termina siendo mucho mejor, y también cómo lo vas a probar. Y por último, son los puntos de choque en sí, son los argumentos, son los temas relevantes que se estaría debatiendo en medio del debate, valga la redundancia. Y al final, ¿qué son estas tres partes? Es que son lo que tú tienes que explicar bastante bien y en general identificar bastante bien al momento que se inicia el debate y en el transcurso del debate. ¿Por qué? Porque estas son las bases fundamentales para entender muy bien de qué se está tratando este debate, de qué se está demostrando y cómo se está debatiendo, ¿no? Así que en sí, a partir de los puntos de choque, se establecen los argumentos que deben probar la métrica. Así que sí, estas tres partes las tienes que tener muy bien en cuenta, porque todas se apoyan entre sí, como habíamos explicado en el taller anterior. Sí, aquí hay básicamente práctica, ¿no? Normalmente en un debate uno está a favor y en contra y dice, yo tengo varias ideas por las cuales estoy a favor y varias ideas por las cuales estoy en contra. Y tengo esas ideas y esas las llamo argumentos y trato de explicarlas, ¿no? Y al final uno termina preguntándose por qué es que no sale, por qué es que no termino explicando muy bien las cosas, o por qué es que con todo esto me parece muy difícil llegar a demostrar lo que quiero. ¿Por qué? Porque solo estamos dando opiniones sueltas de un tema en particular. Por ejemplo, ¿no? Esta casa pondría multas a los peatones irresponsables. Eso quiere decir que si yo soy un peatón, incluso en luz roja, a mí me van con una multa. Entonces tengo que pensar primero
Eso es bueno porque así va a haber menos accidentes. Eso es bueno porque las personas van a ser más educadas. Eso es bueno porque al final las personas van a cuidarse más. Y ya, y eso son mis argumentos. Podría yo empezar así, pero obviamente cada una de esas ideas están como sueltas, ¿no? Entonces, si yo quiero saber exactamente por qué me ponen a debatir o por qué tengo que discutir esto, tengo que pensar cuál es el problema de fondo. Entonces digo, ¿cuál es ese problema de fondo? ¿Por qué tendrían que multar a los peatones? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el problema? Cuando encuentro ese problema digo, ese problema es el que se tiene que resolver. Entonces el equipo que resuelve ese problema va a ganar. Eso se llama métrica, ¿no? Entonces si yo estoy a favor, tengo que demostrar cómo llego a cumplir ese objetivo, cómo llego a resolver ese problema. Yo creo que puede resolverse el problema de esta manera, ¿no? Estando a favor, con estas multas se va a resolver porque van a haber estos beneficios. Entonces lo que estoy haciendo es una carga de la prueba. Esa carga de la prueba me va a ayudar a ganar el debate. Ya, y esa carga de la prueba, sobre todo esa carga de la prueba, funciona a partir de, si eso es lo que yo pienso, ¿qué piensa el equipo contrario? Y entonces cuando yo empiezo a pensar qué es lo que piensa el equipo contrario, qué es lo que podría pensar el equipo contrario, empiezan ideas a chocar. ¿Por qué? Porque de alguna manera si yo voy a pensar de que voy a multar a un peatón, probablemente sea por su seguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber más seguridad? ¿Cuando yo le pongo una multa o cuando no le pongo una multa? Entonces ahí hay un punto de choque, ¿no? ¿Dónde va a haber mayor educación? Ese es otro punto de choque. Cuando yo lo multe y lo castigue, o cuando yo le explique, o que si yo hayan otras formas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en esos puntos de choque empiezan a salir de manera casi natural tus argumentos. Porque si dices, ¿dónde hay mayor seguridad para el peatón? Probablemente con la multa, si soy a favor. Entonces mi primer argumento será mayor seguridad para el peatón. Segundo, ¿dónde va a haber mayor educación vial? Yo creo que en mi lado va a haber mayor educación vial, ¿no? Entonces, mi segundo argumento sería mayor educación vial. ¿Dónde se vería mejor el Estado, quizás? Porque cuando pone multas es como que tiene más autoridad, ¿no? Entonces, puedo pensar de que a favor, eso de allí también lo va a discutir el equipo en contra. Entonces, mayor presencia del Estado. Entonces ya tengo mis tres argumentos, no tengo que pensarlos. ¿Y estos tres argumentos de dónde salieron? Salieron de los puntos de choque. ¿Estos puntos de choque de dónde salieron? Salieron de la carga de la prueba. Y esta carga de la prueba sale de manera natural de saber cuál es el problema a resolver. Y eso es un debate mucho más comparativo que solamente decir ideas sueltas y tratar de con esas ideas ganar. Tiene que ver mucho con la estrategia. Por eso es que se llama tiempo de preparación, ¿no? Por eso es que se llama construcción de casos. Siguiendo como hablando de métrica, carga de prueba y puntos de choque, en métrica en sí gana el debate el equipo que demuestre dónde se encuentra mejor la estudiante, estudiando o recreándose. Como siguiendo de ejemplo como la moción anterior, creo que en sí esa moción es como bastante buena para como que se puede distinguir bastante bien qué medidas mucho más beneficiosas como para el estudiante. Así que siguiendo eso, en sí la métrica se debe mostrar en qué mundo el estudiante se mucho más beneficiado. El tema en sí es que ¿qué más beneficioso es para un estudiante, una persona que está creciendo, que está conociendo el mundo? Es como seguir estando en un entorno, en un entorno donde se sigan aprendiendo, o que pueda como abrirse más experiencias que tengan que ver como con recreación, con relajación, etc. En sí, con la carga de prueba, se debe mostrar con qué formación el estudiante se va a ver mucho mejor. En el momento que en esta moción, por ejemplo, estés demostrando tu carga de prueba, tienes que explicar cómo es que cada tipo de como uso de tiempo libre significa un desarrollo diferente para el estudiante. Porque como en sí en las mociones tú tienes que coger solo un lado, o sea, no puedes como escoger la mitad de uno y la mitad de otro. Tienes que explicar y como en sí demostrar cómo es que con cada tipo de uso de tiempo libre es que el estudiante se ve mucho más beneficiada o como mucho más feliz en este caso. Porque en ese como tipo de emociones, aparte de qué tan beneficiada se ve el estudiante, creo que si estamos hablando especialmente de un menor o de un estudiante también, qué tan feliz se va a sentir en el modo que usa su tiempo libre. Y en sí como los últimos puntos de choque es donde hay un mejor aprendizaje, donde hay una mayor estabilidad emocional y donde tendrá un mejor futuro. Creo que con estas
tres partes es que tú identificas bastante bien lo que es el desarrollo de la emoción y en sí cómo se estaría como realizando el futuro del personaje, del estudiante, a partir de como la decisión de cómo utiliza su tiempo libre. Es bueno que utilicen como esas tres partes, primero para identificar cuál es el problema, cómo es que van a debatir esta emoción y al final como los puntos de choque que como se van a seguir desarrollando, ¿verdad? Como en ese tipo de emociones que es bastante intuitivo entender como qué es lo que se va a buscar y cómo se va a buscar, cómo es que el estudiante se va a ver beneficiada o perjudicada con la decisión que tome en cómo estaría utilizando su tiempo libre, ¿no? Bien, ahora como una de las partes también como bastante importante de este taller es en sí el prep time, cuando primero ya socializaste y como ya dejaste en claro lo que es todo tu encuadre, que como más o menos se debería llevar 5 minutos. Aquí como tienes que tener tres cosas bien en claro: qué es lo que vas a debatir, qué es lo que tienes que defender y qué es lo que tiene que defender el equipo contrario. Empiezas lo que es tu argumentación. En este caso como más o menos tiene que llevar 10 minutos y en sí tienes que organizar tus argumentos, tus mecanismos, tus refutaciones y preventivos. Algo como un comentario aparte es que normalmente se toman 2 o 1 minuto para que puedas leer bien la moción y tú como puedas identificar todo lo que te venga en la cabeza, tu lluvia de ideas. Y les recomendaría que tomen esto, o sea, no lo alarguen mucho, o sea, no te vas a tomar 5 minutos leyendo la moción, sino que como 1 minuto, a lo mucho 2, a lo mucho, no sé que la moción sea muy complicada, como para realmente leer bien lo que es la moción, para que ya tengas una base de todo lo que vas a socializar con tus demás compañeras, ¿no? Ahora, al momento de la argumentación, tienes que resumir como los argumentos en premisas y en sí como identificar poco a poco cuáles son los mecanismos de cada argumento. O sea, no tener que escribir como todo el argumento, todo lo que vas a explicar, sino como las premisas y los ideas clave que vas a decir al momento como de debatir, ¿no? También analiza las futuras refutaciones que va a dar como la cámara contraria y también preparar points o puntos de información y como algunas preguntas que tú quisieras como establecer bien en claro a la cámara contraria, ya que cuando en el encuadre ya identificaste qué es lo que va a defender la cámara contraria, ya vas a tener una idea de repente cómo lo va a hacer y en sí cómo es que tú te puedes prever, tú puedes prever respuestas para que lo que estén mencionando, para que el desarrollo de esos argumentos que quieran hacer, como pueda ser restringido mucho más y como que tu argumentación tenga mucho más peso. Así que eso, el prep time como en estas dos partes es primero como tu encuadre y después la argumentación que vas a hacer al momento de organizar tus argumentos, tus mecanismos, tus refutaciones y los points futuros que como les quieras dar como a la cámara contraria, ¿verdad? Y como en sí eso sería todo. Ahora